Día sábado, día del Señor. Hemos estado, esta semana que pasó, no estuvimos acá, sabemos. Tuvimos una invitación, fuimos para allá, cumplimos, bendito sea el Señor. Pero si ustedes recuerdan, ¿dónde estuvimos la semana pasada? Bueno, la semana anterior, hace 2 semanas. Estuvimos en la resurrección de Cristo, cómo es el cuerpo de Cristo en este momento. Cómo está escrito que es su cuerpo en este momento. Y de qué manera, como dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vaya conmigo por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Vamos a terminar esta parte que nos quedó pendiente. Saber cómo es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, cómo será el cuerpo del cristiano. El cuerpo del cristiano resucitado, transformado, glorificado, listo para la eternidad. Ahí en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36. Luego se sientan. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere. Pueden sentarse. La pregunta de esta persona que se entiende que es alguien que no entiende o no se le ha explicado lo que es la palabra del Señor todavía. Y está haciendo la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está escrito allá, durante la eternidad, luego de la resurrección, por supuesto, ahorita los que han muerto están descansando en el lugar que se llama el paraíso. Ahí está, un lugar de reposo. Sonará la primera trompeta y serán levantados en cuerpos glorificados. Pero según entendemos de la manera como se expresó David, como se expresaron de Abraham, de Moisés y de todos ellos, dice que murieron y se unieron a su pueblo. En su lugar, en su momento, se unieron a su pueblo. Cuando nosotros lleguemos en aquel lugar también, y en el momento en que resucitemos, seamos transformados, seamos levantados, pasemos por el trono del juicio, seamos llevados ya a la eternidad, de la manera como vamos a ser, va a ser como usted está, pero en cuerpo glorificado, según entendemos. Algunos también me podrían decir: no, vamos a ser espíritu. Y otros dicen: no, ya nos terminamos, morimos y ya no existimos más. Encontramos cantidad de pruebas en la Biblia que sí, vamos a continuar después. Platicaba yo con alguien en alguna ocasión y le dije: está bien, si no quieres creer en la resurrección, no hay problema. No hay problema, aquí en la tierra no tienes problema. Es más, dile a la gente, la mayoría de gente, yo no creo en la resurrección, la mayoría de gente te va a aceptar y van a estar tranquilos con lo que tú les estás diciendo. Yo sigo creyendo que voy a resucitar en cuerpo glorificado. Le digo: pero aquí no hay problema para ti. Le digo: pero ¿qué tal sería que tú y yo muramos en este preciso instante los dos? Yo sé para dónde voy y tú crees saber para dónde vas. ¿Qué tal si al abrir los ojos, al otro lado, estoy hablando en sentido figurado? ¿Qué tal si en espiritual, si quieren? ¿Qué tal si al abrir los ojos, ya en el otro lado resulta de que todo es oscuridad, que no existe nada, que es un vacío y nada? ¡Qué bueno! Tú lo perdiste, le dije. Ni yo tampoco. Porque yo creí que iba a haber resurrección y digamos que resulta que me equivoqué. No perdí nada. Pero resulta, le digo: pero ¿y qué tal si resulta que sí hay resurrección? Tú pierdes todo, le dije. Yo no pierdo nada. En ninguna de las dos circunstancias, ya sea que haya o que no haya vida eterna después. Si yo así lo creo, yo no pierdo. Si es que hay o no hay, aunque yo estoy 100% seguro que sí hay. Le digo: tú llévales de perder de las dos maneras.
Entonces, bien, de las dos maneras le dije, porque si no crees que hay una vida eterna, sé que has tenido una vida desordenada acá. Y has hecho y has deshecho lo que has querido. No has tenido cuidado. Has hecho maldad y cantidad de cosas, no sé. Pero no has vivido una vida recta acá. Perdiste aquí y vas a perder allá también. Al menos yo estoy trato lo más que se pueda para que el Señor me tome en cuenta si es que es la voluntad del Señor. Y dice el versículo 37, y aquí continúo yo, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando se siembra en la tierra, aquel granito, para que dé vida, aquel granito tiene que morir. Aquella semilla tiene que morir. Queda el árbol, queda la planta y todo eso. Si usted va y busca la semilla, la semillita que usted sembró, ya no existe más. Tuvo que morir para dar vida. En este momento nosotros somos esa semilla. Para dar vida tenemos que morir y vamos a morir en su momento. Y el cuerpo transformado de aquella semilla es el árbol, la planta que vemos. Ya no es la misma semilla en sí ante nuestros ojos, pero sí sigue teniendo la misma esencia de lo que fue la semilla que murió. Espero nos entendamos. Los que de repente nos tocó que sembrar ahí en algún campo era lo lógico. Abrir el agujero, echar la semilla, no iba a salir lo mismo. Iba a salir una plantita que iba a producir más semilla, más vida. Pero Dios, versículo 38, pero Dios que da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Semillas diferentes. Cuerpos diferentes. Allá en la colonia donde yo vivía, y estoy hablando de allá del principio de los 80s, había un muchacho por ahí que era medio maloso, era medio travieso. Se metía a las tiendas y agarraba cosas sin pagar, ya saben. Pero resulta que yo tenía un parecido con él, según decía la gente, no sé. Pero entonces, en un par de ocasiones, cuando llegamos a alguna de las tiendas de la colonia, a mí me reclamaba por lo que él había hecho, en serio. Y qué bueno que las 2 o 3 veces que yo llegué a la tienda, cualquier tienda, las tienditas esas de las casas, los que iban conmigo decían, no señora, se equivocó, no se parecen, pero no es, pues es hermano, no son ni familia. Pero decían así. En una ocasión iba un grupo de muchachas de escuela del otro lado de la calle y saludándome, a mí llamándome por el nombre de aquel, y yo ni cuenta, dije, pues ¿qué? Pero ellos se quedaron extrañadas, oye, no sé, pero se parece. Allá usted sabrá. Entonces, pero en este caso se ha fijado de que en una ocasión también, hermana Blanca, nos subimos en un autobús, estoy hablando ya por los 80s, y unos niños subieron corriendo y llegaron abrazándola y le decían, tía, los niños abrazándola. Pero los papás que iban con los niños se le quedaron viendo y le dijeron, no es tu tía. Y los niños se quedaban viendo y no creían que no fuera ella su tía, no sé. ¿Quién sabrá quién era la otra persona? Pero parece ser que había un parecido también exagerado. Dicen que hay 7 caras parecidas en el mundo como nosotros. No lo sé, a lo mejor nos encontremos allá. Pero que yo sepa, a cada uno el Señor nos dio un cuerpo diferente al de los demás. Una de las cosas que tenemos diferentes, muy diferentes, son las huellas dactilares, las huellas digitales. De esa manera se han resuelto muchos casos. Cuando alguien dejó su huella dactilar, la huella digital, llega a la policía, encuentra las huellas de aquel, y cada uno de sus yemas, de sus dedos, cada quien tiene un diseño exacto, perfecto, único, solamente suyo. Ahora, ¿de qué otra manera nos podemos diferenciar de las demás personas? En las orejas. Nadie, según dice, nadie tiene el mismo diseño de las orejas una persona con otra. Es más, la otra oreja no se parece exactamente a la otra oreja. Y de esa manera lograron hacer lo que se llama reconocimiento facial. Las cámaras que toman reconocimiento facial miden las orejas de cada quien. Todo eso lo absorben ellos para su tecnología que ocupan, para buscar personas que ellos andan buscando. Como les digo, parece ser que ni siquiera las orejas de nosotros se parecen, ni la una a la otra. Los pies, queramos o no, un pie de nosotros es tantísimo, pero muy mínimo, un pie más largo que el otro. De repente averigua, lo busca y va a ver que hay una cierta medida muy
muy pequeña, muy mínima, pero sí existe, dicen los conocedores. Ahora, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Aquí lo que Pablo va dando es una descripción de los cuerpos de cada quien, para continuar, y dice en el 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De acuerdo a la creación del hombre, ese es el orden que hay. Nacimos de manera animal primeramente, aunque fuimos diseñados para ser eternos, pero por el error, por haber caído en pecado, perdimos la eternidad de esa manera. Ahora viene nuestra transformación espiritual, en su momento será. 45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, eso significa Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Adán, el hombre animal, creado de la tierra, un alma viviente, un alma que está expuesta a la corrupción y a la condenación eterna. El postrer Adán, Cristo, el segundo Adán, espíritu vivificante. Estamos viendo los dos Adanes, si se puede decir de esa manera, pero uno terrenal de cuerpo corruptible y el otro Adán, el incorruptible, el eterno. Más lo espiritual no es primero, como acabo de decir. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es lo que vamos a pasar nosotros. Nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos. Ese es el orden que hay para el hombre animal. Pero para el hombre espiritual es nacimos, crecimos, llegamos a conocer al Señor como nuestro Salvador. Es cierto, algunos nos reproducimos, tal vez algunos otros no. En su momento será la voluntad del Señor. Pero nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual va a juntarse luego con la espiritualidad del Señor, y lo vamos a ver como dice acá. Así como hemos traído la imagen del terrenal, lo que somos hoy, el cuerpo en carne, lo que va a morir, traeremos también la imagen del celestial. O sea, seremos, y está escrito por muchos lados, que seremos semejantes a Cristo. No estoy diciendo vamos a ser Cristo, no, para nada. Seremos semejantes a Cristo en el cuerpo espiritual celestial transformado. De esa manera. Por esto digo, dice Pablo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hago un paréntesis. En la Biblia nomás tenemos a 3 hombres, y dije hombres, no aparece ninguna mujer. Tenemos 3 hombres que no vieron muerte, la muerte como nosotros la conocemos. Uno de ellos fue Enoc. Dice que caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. Elías dice que fue llevado en un carro como de fuego. Tampoco vio muerte. Y el otro, nuestro Señor Jesucristo, que es la primicia de los muertos. Algunos dicen que hay ciertos personajes, sin mencionar religión, hay ciertos personajes que ya están en el cielo y que no vieron muerte. Y fueron llevados así, pero eso es un imposible. Eso es un imposible porque no han recibido la transfiguración, la transformación de su cuerpo. No la han recibido. Entonces, sangre ni carne no pueden heredar el reino de los cielos. Sabemos que Enoc y Elías, muchos dicen, no lo estoy asegurando al 100%, pero por los grandes maestros que han escrito al respecto, dicen que estos dos serían los 2 testigos que se mencionan en el Apocalipsis, que en su momento van a volver a la vida porque tienen que cumplir la ley de la vida, que el hombre nació para morir.
Nosotros lo hicimos así. Porque el hombre por el pecado va a llegar el momento en que vamos a morir y terminar, ya se acabó. El otro día, hace 2 sábados, yo decía, entonces, ¿de qué nos sirve habernos celebrado tanto la vida? Llevo 58 años. Yo debería haberme celebrado ya mi vida durante 58 años. ¿Y de qué me hubiera servido? ¿De qué me va a servir? ¿Por qué no mejor celebrar la vida de nuestro Señor? O sea, pero ¿por qué no celebrar la vida que el Señor nos va a dar en su momento? Lo dije, Eclesiastés 7 menciona sobre eso. Habla sobre eso. ¿Qué más quiero yo? ¿De qué me sirve cualquier celebración en este momento para mí? Si el día de mi muerte no va a haber lo más seguro y eso lo vemos. Terminamos completamente solos, ya sea enterrados en la tierra, valga la redundancia, o enterrados metidos en algún nicho, o quemados en algún incendio, despedazados por las bestias, o ahogados allá en el mar, en el fondo del mar, en un río, qué sé yo. Podemos terminar desperdiciados, pero el Señor allí se va a encargar de recoger nuestro cuerpo y glorificarlo, según haya sido, como el Señor nos haya aceptado, ya sea para bien, ya sea para mal. Y Pablo sigue hablando y dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Fíjese, Pablo dice, no todos moriremos. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El sueño de Pablo, en el corazón de Pablo, era tanto el deseo de la segunda venida del Señor, que de la manera que él predicaba y viajaba, él estaba más que seguro de que él iba a ver la segunda venida de nuestro Señor en vida. Por eso les digo, les cuento algo, dice, les digo un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo esperaba estar vivo cuando nuestro Señor viniera. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No tiene más poder la muerte sobre mí, sobre usted, sobre nosotros, ya no más. Y hace la pregunta aquí, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo que hasta allí podríamos llegar con esto, en cuanto a la transfiguración de nuestros cuerpos. Yo sé que nuestro cuerpo va envejeciendo, acabándose, lo sé. Hoy estuvimos platicando, estaba con un pastor, un anciano por ahí, y hablando conmigo me dice, hermano Beteta, me dice, usted que está fuerte, predique con fuerza. Me dice, yo ya no quiero ni pararme, ya no quiero ponerme de pie, ya no más, ya me cansé, ya no puedo, hermano, usted sí puede. Y le dije, amén, vamos a seguir predicando. Y ya cuando salí por ahí me encuentro con otros 2 hermanos que sé que son muy buenos predicadores. Andan ellos, quizá tendrán unos 20 años menor que yo, y estaban levantando unas mesas, y veo yo con qué fuerza lo hacían. Entonces me dice uno de ellos, hermano, me dice, nos alegra verte porque sentimos fuerza cuando te vemos. Entonces le dije, bueno, gracias, hermano. Le digo, pero qué más fuerte ustedes, mírense, con qué facilidad mueven las cosas que le toca mover. Le digo, a mí ya me cuesta. Nada, le dice, hermano, tú te ves fuerte. No, hermano, le digo, ya me cuesta bastante, me cuesta bastante.
Entonces Pablo, si van conmigo por favor a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Fíjense de qué manera habla Pablo otra vez, haciendo una refrenda, o sea, volviendo a repetir, pero de manera un poco más limitada, porque ya les había escrito en una ocasión. Dice acá, versículo 1 y 2 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y dice este tabernáculo, refiriéndose, mírenme acá el gesto que estoy haciendo, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, esta tienda de campaña, este envase, voy a decirlo tal vez, que es temporal, Pablo está diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, porque se va a deshacer, este cuerpo lo sabemos, se lo van a terminar los gusanos, y de repente por ahí queden los huesos, el Señor se encargará de todos modos de la transformación, de lo que haya, de lo que les digo. Hay personas que han muerto despedazados por algún animal. El otro día viendo la noticia, 5 personas que les gusta andar en las montañas, en la nieve, allá en el hielo. Parte de la montaña se desprendió y según dicen que jamás los van a poder encontrar. Quedaron a tanta profundidad, de tanta nieve, tanto hielo, que ni para qué buscarlos, esperar que en su momento, qué sé yo, se deshaga eso. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y dijeron, no los vamos a poder sacar. Ya quedaron ahí. Pero dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa, nuestra Jerusalén, la Jerusalén eterna. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial, o sea, el tabernáculo, no el tabernáculo, sino ya la morada eterna para nuestros cuerpos, que es esto que tenemos. Por esto dice, la habitación celestial, así pues seremos hallados vestidos. Ahora, el versículo 3 dice, así pues seremos hallados vestidos y no desnudos. En el versículo 4 nos explica cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, y todavía estoy hablando de Timoteo, de la primera carta del capítulo 2, todavía estoy hablando de esto. No más que es necesario que conozcamos esta parte para que nadie luego nos vaya a engañar. En el versículo 4 nos habla de eso, pasando de la mortalidad a la inmortalidad, y dice, porque asimismo los que estemos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, no queremos perder eso. ¿Quién quiere morirse? Platicando hermana Blanca conmigo me dice, y no sé, yo dije alguna expresión y ella me dice, y le dije, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Y me dice ella, es que lo que a mí me da miedo es dejar a mis hijos, que es la mayoría de los que somos padres. Nos da miedo dejar a mis hijos. Yo digo, ya cuando mi hijo me muere ya estuvo, pero mis hijos ya están logrados, ya tienen sus hogares y todo, pues ya me voy tranquilo. Pero es que no se trata de eso por el Señor. El Señor nos puede llevar en cualquier momento y Él se va a encargar de nuestros hijos. A nosotros en realidad, ¿para qué nos necesita el Señor? Qué mejor morir y llegar ya delante de la presencia del Señor y que Él se encargue del resto, porque el salmista fue claro cuando dijo, viejo fui y he envejecido, pero nunca he visto justo desamparado, ni su simiente, ni sus hijos que anden pidiendo pan. No lo he visto, siempre y cuando sea un hombre justo, un hombre del Señor. En el versículo 4, como dijo, dice, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cómo quisiéramos pasar de este momento así nada más, sin probar la muerte, sin probar la angustia de la muerte? Ser nomás revestidos y transformados. Muchos van a tener ese privilegio, que sé, nosotros posiblemente no lo sé.
¿Qué tal si quedan 25, 50, 75, 100 años para que venga nuestro Señor? Ninguno de nosotros. Lo más seguro es que va a haber eso, si es que falta tanto tiempo así. En el versículo 4 ahí nos deja, pero en el 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos ausentes en el cuerpo, en tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos en vida, mientras estemos aferrándonos a este tabernáculo, quiere decir que aún no hemos entrado en el contacto que más quisiéramos con el Señor, de la eternidad para la eternidad de vida. Filipenses 3:21 dice, 20:21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Absolutamente todas las cosas van a ser sujetas en ese momento. Ya no va a haber aflicción de más, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber lloro, ya no va a haber tristeza. Y como les digo, yo a mis hijos les platico. Sé que son buenos varones y lo he dicho muchas veces. Son bien respetuosos, bendito sea el Señor. Pero nada de eso les va a servir en el momento que se presenten delante del Señor. Y yo se los digo, les digo, yo como quisiera en mi corazón, como quisiera morirme antes que venga el Señor, para que mi muerte sirva para que ustedes se acerquen al Señor. Porque si entra en el corazón el deseo de ustedes de volver a ver, de volver a estar conmigo y pasar toda una eternidad conmigo, les digo, ¿cómo quisiera yo morirme antes que venga el Señor? No sé, en unos pocos años, bendito sea el Señor, pero que mi muerte llegara a servir para poder acercarlos a ellos, al Señor. Juan 20:27, ahí el Evangelio de Juan 20:27. Hablando también de todo esto, Juan 20:27 dijo, porque recordemos unas cosas, es de que nuestro Señor de esta manera, en esta condición, fue elevado hacia el cielo, fue llevado hacia el cielo. 26 dice de ahí de Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, en el lugar ahí donde estaban, y dice, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ese cuerpo transformado ya no lo detenían ni las paredes, todo estaba sujeto ya a él. Dice, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En alguna ocasión, platicando con algunas personas, voy a decir algunos hermanos, que van a alguna otra iglesia, yo no quiero, es necesario que lo mencione, aunque no quisiera, pero es necesario. Me dijo de que en su iglesia tenían un montón de cosas en la pared, porque había personas que se les hacía más fácil creer viendo, mostrándoles representaciones, imágenes, qué sé yo, estatuas, lo que ustedes quieran. A algunas personas se les hace más fácil, y cuando yo le mencioné esto, le dije, las palabras de nuestro Señor fueron, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, por lo que creemos. Como nos dice Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera en Dios, y es también la convicción de lo que no se ve. Entonces las personas que quieren ver para creer son personas que no agradan a Dios, le digo, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces lo siento mucho, las personas que se basan en lo que ven para poder creer están equivocados. Lo siento mucho, le dije, pero ¿de qué manera quieres que te lo diga? Sí, me dice, pero hay personas sencillas que les cuesta. Pues para eso está uno, para mostrarles la verdad. Vamos allá a Apocalipsis capítulo 1, vaya conmigo por favor. Versículo 12 y 13. Fíjese lo que dice acá. En el versículo 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, hablándole a Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan reconoció a la persona que vio allí en el cielo, semejante al Hijo del Hombre, o sea, vi a Jesucristo mismo. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto, y lo va describiendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y va y lo sigue describiendo y lo sigue describiendo. Pero veamos en el capítulo 5 también de Apocalipsis, 5, 6, capítulo 5. 5 y 6. Veamos desde el 4, yo sé que de repente agrego algún versículo, pero vamos a ver lo que decía Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Lo vio al cordero ensangrentado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el rollo de mano de Jehová, el Creador mismo. Y Juan sigue describiendo a Jesucristo allá en el cielo. Aquí en el capítulo 1, el capítulo 21 de donde estamos, de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo, otra vez Juan hablando. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Recuerden que hace un momento les mencioné el tabernáculo, este cuerpo. O sea, un cuerpo que va a trascender, que no es para eternidad aquí en la tierra. Entonces aquí está hablando de lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, el cuerpo de Jesucristo que estuvo en la tierra, pero que ahora ha sido transformado y está puesto allá a la diestra de Dios. Ese Jesucristo mismo. Dice: y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Estos seremos nosotros. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa que buscamos de parte del Señor. Una de las promesas que buscamos de parte del Señor. Ahí en el siguiente capítulo, pero allá por el versículo 4. Versículo 3, 4 y 5. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, o sea, nosotros, les servirán. Y verán, oiga, qué privilegio más grande. Y verán su rostro,
y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios es el Señor, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pero tiene que ser en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado. Muchos que predican cosa contraria a esto, yo no sé cómo es que no pueden seguir esta hermosa secuencia de los textos y decirle hacia las personas. Porque me he topado y he platicado con diferentes personas por ahí y me han dicho, pero es que la religión de ustedes, así me han dicho, la religión de ustedes es muy aburrida. En la religión de nosotros hay chancecito de echar una bailadita, de tomarse algo heladito por ahí, de alegrarnos, pero de andar contentito, de andar alegre. Y no es pecado. Y me he ido en secuencia de textos con ellos. Y no les ha parecido bueno. Eso es lo que usted dirá, pero a nosotros nos han enseñado cosas diferentes. Pero le digo, pero si es la misma escritura la que tenemos. Y dicen, sí, pero pues no, ahí la dejamos mejor para en otra ocasión. Pues claro, están en un lugar de libertinaje. Están felices haciendo y deshaciendo, pensando que esto nunca va a sucederles. Ahora nuestro Señor, en su cuerpo glorificado, sabemos que nuestro Señor, para llegar a eso, para llegar a que su cuerpo sea glorificado, tuvo que darse a sí mismo primero. Tuvo que morir, como dije, tuvo que morir, y ya la muerte de Él nos da a nosotros vida. Eso fue en su tiempo, fue Él sin detenerse, fue Él sin quejarse. Hoy durante el ayuno hablábamos sobre eso, sobre cuando Jesús fue tentado allá en Mateo capítulo 4. Dice, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y lo tentó Satanás. Cuando oigo personas que dicen, no hermano, es que yo estoy en la mano del Señor y a mí nada me va a suceder, nada. Y entonces usted no pasa por pruebas, ya se quedan y bueno, entonces usted no pasa por dolores, por aflicciones, no tiene limitantes, de repente no le han quitado el trabajo, de repente no se le ha muerto algún familiar, o sea que usted está libre, no le sucede absolutamente nada. Pero dice que nuestro Señor, en lo que cumplió, Él se dio como rescate, como pago por nuestros errores. Y el rescate fue por todos. Allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, 1 y 2. Y aquí Pablo, en la predicación de Pablo era de Cristo crucificado. No que Cristo quede crucificado y que haya quedado ahí como muchos lo creen, que lo andan trayendo colgado o que lo tienen en alguna pared a un Cristo crucificado. No, vamos a verlo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, sino a Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso fue lo que Pablo trajo para nosotros, voy a decir. Aunque Pablo desde un principio él quería, y oiga bien, Pablo quería predicar también a los judíos, junto con Pedro. Acordémonos que anduvo junto con Pedro, queriendo predicar a los judíos. Pero por el constante rechazo de los judíos, que ya estaba predispuesto por Dios Padre, de que no lo aceptaran a Pablo de esa manera, para que así nos llegara a nosotros el mensaje. Y dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde vemos el mayor rechazo que el pueblo judío tenía en contra de Pablo? En Hechos capítulo 13. Pero curiosamente Pedro desaparece
aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ya no se habla más. Después de haber despreciado a Pablo, en el capítulo 15 Pedro desaparece. Ya no existe más en los veintitantos capítulos de los Hechos. Pero volviendo allá a la primera carta a Timoteo, donde estamos, y aquí es donde nos vamos a ir quedando. En la carta a Timoteo, donde estábamos ahí en el capítulo 2, versículo 8. Primera carta a Timoteo 2, versículo 8, yo creo que aquí lo voy a dejar. Permítame, quiero asegurarme. No, podemos continuar todavía. No quiero pasarme a lo demás acá y meterme a otro tema que quiero traer un poco más ilustrado para el próximo fin de semana. Dice en el versículo 8, perdón, en el 7 se menciona lo que les acabo de decir, de que Pablo insistía, él quería predicar al pueblo judío, pero el Señor lo fue empujando a que predicara al pueblo gentil que somos nosotros. El 7 dice así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Que Pablo quería eso, no, al principio él buscaba predicar a los judíos, pero no se le fue permitido. Hubo rebeldía del pueblo de Israel, del pueblo judío, y Pablo entendió que a él no le correspondía eso y dijo a Pedro que él se encargara. Y dice: quiero pues, y este versículo es bien importante, pero importantísimo. Vean por favor lo que voy a decir, si nos quedan unos minutos para este versículo. Solamente para este versículo, para el versículo 8, no quiero cargarlo para el próximo sábado. ¿Qué nos da a entender donde dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin iras ni contienda? ¿Qué nos da a entender? Y para los que nos están viendo en cualquier parte del mundo, cualquier hora, yo sé que se les ha dicho de que es la oración constante, y esto creo que lo dije el sábado pasado, o hace 2 sábados cuando todavía tuvimos la clase, porque este sábado no hubo, como ya dije. Muchos se nos ha dicho de que sea donde estemos, en el lugar de trabajo, hermano, ahí donde usted ore, manejando, donde usted vaya, procure ir manejando todo el tiempo, pero asegúrese de que sus manos estén limpias de ira y contienda. No precisamente, y sé que algunos me van a decir: hermano, pero eso es lo que dice. Está bien, no afecta su salvación lo que voy a decir. Pero hay varios escritores de los grandes que entienden este versículo, y de esa manera lo entiendo yo, me gusta de esa manera. Digo, de manera personal, si alguien quiere seguirlo diciendo de otra manera, está bien. Pero no voy a entrar yo en contienda en cuanto a eso. Donde dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no se refiere a cualquier posición geográfica. Que en la esquina, que en el bus, que en el tren, que en el avión, que bajo de agua, que en el comedor. No se refiere precisamente a eso. Porque acordémonos que la oración del hombre, como conocemos allá en Mateo capítulo 6, nos dice: en tu lugar secreto. No lo hagas en la sinagoga levantándote acá para que todo el mundo te mire y que todo el mundo te admire lo que estás haciendo, y porque ya recibiste tu recompensa por lo que la gente te está viendo y te admira. De repente lea por favor Mateo capítulo 6, lo que nos están viendo, y ustedes también llévenselo a su casa. Parte de eso fue ahora durante el ayuno. No estoy dando enseñanzas completas ni me pongo a hablar así un montón, no, durante la oración. Oiga bien, durante la oración, durante las 5 horas de oración, bendito sea el Señor, créame que sí se puede. De repente salía alguna palabra por ahí, salía alguna palabra por allá, ya escuchaba 2 o 3 palabras de allá, agarraba, y en su momento, porque hubieron cantos también, en su momento donde habían cantos, yo me acordaba de las palabras que habían dicho, ya tenía yo lo que iba a leer, un par de versículos, y así se fue dando.
Nos deteníamos para cantar un par de cantos y para los versículos de las oraciones que íbamos haciendo. Y viera qué hermoso se puso eso. No hubo nadie que se parara aquí, bueno hermano, que el Señor les bendiga, voy a dar mi testimonio, o esto. No, no, no. Fue pura adoración, pura alabanza, pura palabra del Señor. No fue un montón de versículos, y repito, no me metí al montón de enseñanza, sino que ponía en escrito las palabras que yo oía que se estaban diciendo. Y la verdad fue hermoso. La verdad fue hermoso porque nos permitió no solamente orar por ustedes, por cada uno de ustedes, por las familias que pasaron aquí y por las que van a pasar. Oramos por nuestros gobernantes, por los países, las guerras que hay en diferentes lugares. En este momento Israel y Estados Unidos conjuntamente están atacando a Irán. Están bombardeando a Irán. Irán había dicho que iba a atacar a Israel. Estados Unidos le dice a Israel, vente, vamos y los atacamos primero. Y de repente también Irán está hablando de que va, y es que hay un montón de guerras. Yo no sé si usted está al tanto de las cosas que están sucediendo en México. 30 y tantos miembros del ejército, 70 y tantos miembros de los grupos armados. Más de 100 personas ya van muertas, más de 100 personas en esos conflictos. Y Estados Unidos queriendo intervenir, queriendo poner paz. Guerras por todos lados. Entonces, tenemos el de Rusia y Ucrania, ya va para 3 años. Y siguen matándose y dándose duro. Pero acá ¿dónde estamos? En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, no, primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, como les dije. No, ayúdenme, estamos en el versículo 8. Y ahí es donde no quiero adelantarme. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todas las iglesias donde vayan. A eso se refiere. A la iglesia donde vayan, que sean los varones los que llevan el orden, incluso el de la oración. Sé que no es agradable lo que estoy diciendo, pero la mayoría de los escritores de los grandes lo entienden de esa manera. ¿Por qué tiene que ser el hombre el que lleve incluso el orden de la oración? Por lo mismo que ya se habló en tantas ocasiones de la caída de la humanidad. En su momento hablamos de eso. Pero dice, en todo lugar, a todas las iglesias donde vaya, o a las iglesias donde yo vaya, que sean varones los que estén orando, dice, levantando manos santas, sin pleito. Y cuando dice, ni contienda, en otras versiones dice, y faltos de fe. Imagínense en algún lugar donde el que está dirigiendo la oración sea un hombre que tenga levantando sus manos, pero sea un hombre que no es capaz de perdonar. Un hombre que está metido en pleitos y un montón de desórdenes. Y aparte de eso es un hombre que no tiene fe. Que la oración que está haciendo no tiene ningún valor. Y algo que yo he dicho, yo he insistido mucho. Y yo no tengo ningún problema en enseñarle a algún varón que quiera aprender la palabra del Señor y que él se encargue de enseñarle a su mujer. Ese es el trabajo de él. Yo procuro hacerlo de esa manera y en todos estos años de esa manera ha funcionado. Y hay hermanos que enseñan parejo y está bien si alguien quiere hacerlo de esa manera. Enseñan parejo, pero me han dicho ellos mismos. Me han dicho, hermano, es difícil. Allí en el grupo donde tengo, qué difícil es llamarle la atención a las mujeres. Porque se agarran pleito y pleito con uno y terminan haciendo desorden en la congregación, o al menos en el grupo de estudio, el instituto si quiere. Y es cierto, lo sabemos. Les digo, hermano, por eso yo evito eso, a menos que la mujer vaya acompañada de su marido. Mujeres solas, solteras, perdónenme, pero no acepto, por las experiencias que se han vivido. Y lo dejamos hasta ahí, hasta el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar donde vayan, a toda iglesia donde vayan, que levanten sus manos santas, sin pleitos y falta de fe. No quiero que suceda eso. Nos ponemos de pie.
Nos ponemos de pie y le cantamos al Señor. Voy a ir a apagar esto.